El clave del emperador nace de la mente creativa de Rubén García. Para mí se ha convertido en una misión personal de dar a Diego de Pantoja el reconocimiento histórico que se merece. El clave del emperador es un programa que gira en torno a la figura de Diego de Pantoja, que fue un misionero jesuita natural de Valdemoro, que fue el primer europeo, junto con Matteo Ricci, otro compañero jesuita, en acceder a la ciudad prohibida y entablar relaciones diplomáticas, culturales y científicas estables con el emperador chino. Nosotros queremos hacer un proyecto basado en el diálogo, que es la figura de Diego de Pantoja, representa eso, representa el encuentro entre China y Europa. Digamos, transmitir ese espíritu que tenía Pantoja de absorber las distintas culturas, conjugarlas y demostrar un amor y una integración entre ambas, entre su origen español, europeo y entre su vida en la que pasó toda la parte final de su vida en China. Sentar un precedente también de cara a, en primer lugar, ver que estas relaciones que se daban entre Oriente y Occidente son muy antiguas, no son del siglo XX ni mucho menos, y digamos que sirviese un poco de espejo para ese diálogo de culturas y ese entendimiento que tiene que haber entre las diferentes culturas, ¿no? En un contexto como el actual, en el cual arrastramos todavía mucho eurocentrismo, ¿no? Se trata de hacer un viaje musical, histórico, en distintos bloques a lo largo del programa, iniciando con la época de Diego de Pantoja. Entonces, pasamos por su juventud, por donde estudió, por su espíritu aventurero hacia Oriente. Y reflejamos su viaje, primero a Macao, que es a donde llega, y después a su entrada en Pekín. Nueva empresa de Ignacio, sus armas deja. Nueva empresa de Ignacio, sus armas deja. Y, por ejemplo, un segundo bloque habla de la parte de la música religiosa. Allí había les permitió el emperador tener distintos pequeños terrenos en el que montaron, construyeron una catedral. Y allí teníamos la gente china que se había convertido, que tenía curiosidad. Y pequeñas iglesias que habían allí eran fuentes de difusión. La música en las iglesias era la que llegaba a todo el pueblo. A veces se abrían las puertas de la iglesia de par en par y sonaba el órgano. Y tenemos, por ejemplo, registros de un diplomático coreano que llegó allí, que tenía una audiencia con la corte china y pasó por la iglesia y escuchó el órgano. Y su guía le decía, pues mira, esto ahora que está sonando es música china, esto ahora es música mongola, y esto que suena ahora es música cristiana. Entonces se veía que el órgano iba tocando distintas músicas y la gente se acercaba ahí y entonces era una forma de atraer a la gente. A continuación hay un tercer bloque que trata de reflejar un poco con música toda la teoría musical y cosmológica, la visión cosmológica que había en la corte china en ese momento. Tenemos gran cantidad de documentos en distintos idiomas, tenemos en latín, en italiano, en español, en chino, en manchú. Entonces hay que recoger todas estas fuentes, leerlos desde sus puntos de vista, porque cada uno tiene su forma de interpretar lo que estaba ocurriendo en ese momento y transmitir esos intercambios que hubo. Finalmente hay un cuarto bloque que reflejaría todo el legado de Diego de Pantoja, es decir,
aquellos compositores y músicos que o bien compusieron música allí en China, como es el caso de las sonatas de Pedrini, que fueron compuestas y publicadas en Pekín originalmente. Como también el caso por ejemplo, Damiot, que fue un jesuita francés que recogió música que se hacía en China en ese momento, los divertissements chinois, que llamó, y de esta manera pues, reflejamos un poco lo que se hizo allí tras la llegada de Pantoja. Entonces tenemos registros de en la corte el emperador que pedía, por ejemplo, pues al misionero que estaba ahí de turno, decir, pues ahora tócame esta pieza occidental y ahora quiero que lo hagas al estilo chino. Y ahora toca con estos compañeros chinos, estos mandarines chinos, van a tocar una obra y ahora quiero que tú la toques a tu modo, ¿no? Entonces tenemos a lo largo de estos dos siglos bastantes fuentes que van recuperando estas interacciones que había en la corte, siempre a gusto del emperador, pero que tenemos presencia de música occidental allí, tenemos la música china, los propios misioneros, como hablan de la música china, los propios letrados de allí, de la corte chinas, que pensaban de la música occidental. En cierto sentido, lo que queremos es conseguir una versión que sea para nosotros una versión, podríamos decir, ideal de este programa, pero conservando todo el dinamismo y toda la frescura que hay en los directos, en los conciertos, y también toda la línea narrativa. Para nosotros grabar un disco era la consecuencia lógica. Este trabajo no es solamente musical, que por supuesto ante todo es esto, pero hay un trabajo de investigación muy grande, hay un mensaje que queremos contar, hay un episodio histórico de la historia de Europa y de España que queremos poner de manifiesto, y los conciertos al fin y al cabo no dejan de ser un arte efímero. Y gracias a la buena recepción que ha tenido IBS Classical hacia este trabajo, pues lo hemos podido plasmar con una gran discográfica, de lo cual estamos pues muy contentos porque creemos que Diego de Pantoja se lo merecía. Teníamos a un buen director de grabación, que era Paco Moya, de IBS Classical, y creó un ambiente fascinante del trabajo. También todos estos años de trabajar entre los dos grupos, entre Iliber Ensemble y Todos los Tonos y Aires, pues tenemos un ambiente de compañerismo fantástico, y la verdad es que fue un placer, dentro de lo duro que es trabajar, de hacer una grabación, poder realizarlo finalmente. Ha sido un trabajo muy interesante, además de que tienes que trabajar tanto en equipo que el grupo sale reforzado. Sí, yo creo que cualquier músico que sea curioso, la verdad que este programa es muy atractivo, ¿eh? Siempre partiendo de la base de que no sé nada. Es decir, yo no puedo aportar algo sin saber si me voy a pasar, si voy a hacer algo que no está bien. Pero bueno, desde lo pequeño y construyendo cosas y bueno, y afortunadamente, como en el programa hay mucha música renacentista, música barroca, que ahí sí que somos un poquito más especialistas, pues bueno, entre una y otra
el programa espero que haya sido completo. Pero sí que es verdad que una vez se entra de lleno a trabajar y acostumbrarte a sonoridades nuevas, pues se aprecia mucho más el contenido. Y en cierta manera, pues el público yo creo que le ha pasado lo mismo. Yo creo que la gente tiene ganas de cosas nuevas. Entonces, cuando presentamos esto al público, el público sale muy contento porque es algo nuevo y es algo diferente y es algo divertido además, porque no es para nada lo habitual, estamos mezclando dos culturas súper distintas y es muy interesante. Me quedaría con eso, con esa osadía de tocar música china con instrumentos europeos y música europea con instrumentos chinos. Creo que eso es, digamos, la esencia del proyecto. Lo que queremos es difundirlo, sobre todo, que llegue a la mayor cantidad de gente posible, de escenarios posibles. Yo creo que con la música se puede acercar al público muy bien en muchos aspectos y en concreto difundir pues la figura de un personaje que está ahí en la historia, en los registros, pero no está accesible o no se le ha hecho el espacio al público que se merece.